Bueno, Normita, ¿por qué no vienes a saludarnos entonces? Bueno, la vez que he venido, me parece, es la primera vez que he venido así, ¿verdad? Con Hermosillo. Y pues esta Hermosilla mujer es mi esposa Normita, y vamos a cumplir ahora en diciembre 18 años de casados. Y estoy muy contento que, ya saben, cuando hay niños más chiquitos no es fácil dejarlos, pero todo Dios lo acomodó para que pudiéramos estar aquí, y la verdad estamos disfrutando de estar con ustedes y les vamos a ver. Buenas noches, es un placer, es un gusto estar aquí con ustedes, de verdad, muchas gracias, porque pues se siente el amor del Señor aquí, la presencia del Espíritu Santo, y pues sobre todo cada uno de ustedes es una vida llena de su presencia, y esto es lo que pues a nosotros nos encanta, ver la presencia de Dios, su gloria, y que Dios está en medio de nosotros. Y pues que Dios les bendiga, les amamos, y pues gracias por recibirnos con mucho amor. Y pues también a sus pastores, muchas gracias, un matrimonio hermoso, y nosotros les amamos, y gracias por todo. Que Dios les bendiga. Muy bien. Pues ayer disfrutamos los que pudimos estar en la boda de Asiel y Emily. Disfrutamos la sencillez, la presencia del Señor ahí. Y yo sé que los sábados no tienen reunión, pero yo aprecio tanto cuando uno como pastor se dan ese tipo de oportunidades, y que hay miembros de la congregación que vienen. Eso nos alienta, y a mí me está pasando algo santamente extraño desde ayer. Me está diciendo a Gerardo y a Rosa, sus pastores, que anoche tuve un sueño muy fuerte, y no sé, a lo mejor en Hermosillo tenía que salir y llegar a Hermosillo para ver sueños y visiones, ¿no? Yo también, la alabanza, también tuve una visión que les voy a contar. Creo que es del Señor, si no la cuento. No puede la carne que los sueños de la tarde. Pero anoche tuve un sueño profético muy fuerte. No tiene el caso contárselos porque no tiene que ver con ustedes ni con la congregación, aunque yo sé que se mueren de ganas de contarles. Pero voy a contar lo que yo veo ahorita. Mientras estábamos adorando, comencé a ver un terreno que estaba Dios trabajando. Entiendo que ese terreno es de nuestros corazones, pero entiendo que Dios hablaba de la visión de esta congregación local. Yo veía como la tierra se había tornado en una tierra donde Dios estaba quitando salitre. Ustedes saben, una tierra donde hay excesos de sal no puede germinar lo que se siembra. Y yo estaba viendo también que esa tierra Dios estaba golpeando, no sé cómo le dicen acá, terrones que quedaban todavía ahí entre una tierra ya estaba óptima y otra había todavía terrones, pero Dios estaba golpeando esos terrones, y Dios estaba con emoción haciendo eso en este terreno, porque traía muchísima semilla en sus manos. Y no sé, ya creciste, no sé cómo te llamas tú que estás acá en la guitarra. Yo me acuerdo todavía hace un año, no sé qué vine, andaba con la guitarra y que le daba. Ahorita llegué y vi el equipo, escuchamos al equipo de alabanza, y hay una opción muy fuerte que está sobre ustedes. Y yo también quiero decirles a todo el equipo de alabanza, no solamente es como dual, como de dos visiones de la visión que tuve, también la sentía muy específica y muy fuerte para el equipo de alabanza. Yo veía ahorita, digo, Alan con él, yo digo Alan, y me quedé viendo, y fui con la pastora y le dije, ¿quién es él? Ya, como ya creciste también, pero yo escuchaba los sonidos que estaban saliendo, y yo te animo a que sigas adelante.
y a todos, siempre los que veo tocar la batería me dan envidia y tengo que controlarlo. Pero, y yo veía los pianos, el bajo, todos los sonidos que estaban saliendo, la adoración que le estábamos dando al Señor. Y a mí me emocionaba adorar, pero me emocionaba saber que Él estaba emocionado esta noche. Porque uno como hijo, cuando uno le saca satisfacción a tu padre, te sientes bien. A los padres siempre tenemos satisfacción, comúnmente nuestros hijos, pero que los hijos nos saquen, cuando somos hijos, sacamos una sonrisa de los papás, es muy fuerte, es muy bueno. Así es que no dejé de ver esa visión. Había y creo que el Señor está hablando de que está acelerando y intentando terminar una obra y poner todas las cosas óptimas para derramar más de su semilla, de su presencia. Tú sabes en qué áreas en tu vida ya es tierra fértil, ya se fue. La sal en exceso sobre la tierra es veneno. La sal excesiva sobre una tierra es veneno para una semilla. Y los terrones simplemente no pueden entrar ni enraizarse bien ni trabajar una semilla. Así es que yo veo que simplemente, lo que les puedo decir, Dios está trabajando muy fuerte en esta congregación, en cada corazón. Y más vale que si tú sabes que hay terrones en tu corazón, dejes que Dios los golpee. Y si hay veneno para la palabra de Dios, que es exceso de sal también, quitarlo de nuestros corazones. ¿Está bien? Voy a compartir unos minutos, que mañana nos vamos a ver aquí a qué horas temprano. Ya sabes. Padre, gracias, ayúdame. Necesito tu Espíritu Santo, Señor, para compartir esta palabra con tu iglesia, con estos santos tuyos, Señor. Dame tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Abran su Biblia en 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Voy a hablar la primera parte hoy y mañana, con la ayuda del Señor, y Dios nos concede vida, mañana voy a concluir la segunda parte. Quiero hablarles una serie que se llama Quédate en el pasto. ¿Cómo se llama? Quédate en el pasto. Así es que voy a introducir hoy y mañana voy a desarrollar un poco más con la gracia del Señor. Dile al que está a tu lado, quédate en el pasto. Y voy a hablar, a mí el último par de años, 2 Samuel 4 y 2 Samuel 9, que es donde vamos a aterrizar ahorita, nos vamos a fundamentar en Mefiboset. Que hemos escuchado muchos de Mefiboset, que era nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, y que a la vez ellos estaban muy unidos en una amistad. Pero todos sabemos que falleció Saúl, abuelo de Mefiboset, y falleció Jonatán, fallecieron el mismo día. Y al ser Saúl el rey, y al morir también el hijo que tenía más posibilidades de sucederle en el trono, quien vendría en turno para establecerse en el reinado de Israel, iba a ser uno de los hijos nietos de Saúl, en este caso Mefiboset. Pero Mefiboset le sucedió algo. Escuchen bien, y leemos 2 Samuel 4:4. Dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Este versículo es gravoso, es extraño, pero nos está narrando que esta mujer tomó a este niño que tenía escasos, ¿cuántos años dice ahí? 5 años de edad,
lo tomó en sus brazos y esta mujer simplemente me parece que estaba haciendo bien su trabajo, porque ella simplemente dijo, tengo que proteger a este niño que potencialmente va a suceder a su abuelo, a su padre que ha muerto en el trono, y me lo voy a llevar, lo voy a proteger, porque seguramente en aquel tiempo se estilaba que tendrían que venir y erradicar a todos los descendientes del rey para venir a ponerse en el trono el enemigo. Y esta mujer pensó que había de ser así, sale huyendo, se tropieza, se cae tan fuerte el niño de 5 años que queda lisiado. Pasan años y vamos al capítulo 9, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 9. Recordarán que habían hecho un pacto David y Jonatán, que si alguno de ellos moría, se iban a extender misericordia. Y en segundo de Samuel capítulo 9 dice así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y dice más, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Digan conmigo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Más fuerte, ¿dónde está? ¿Dónde está? Note bien, el rey está preguntando por Mefiboset. Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Se posó sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. Hasta ahí. Quiero que pensemos un poco en el futuro que tenía asegurado por herencia, por legalidad, Mefiboset. Él tenía asegurado, escuchen muy bien, era el hijo mayor de Jonatán. Y tenemos que entender que en los futuros años no tenía una posibilidad de ser el rey de Israel. Tenía asegurado el lugar de herencia de ser rey. Y si pensamos un poquito, tenía asegurado vivir en el palacio del rey, comer la mejor comida, los mejores manjares, tener la mejor educación, tener todo lo bueno, toda la realeza alrededor de él. Ahora, tenía un derecho legal de vivir de esa manera y accesarse a ese nivel de vida y ese tipo de vida, porque era nieto del rey. Se acabó. Quiero, antes de avanzar, que hagamos una diferencia en eso. Quizás antes se los he dicho, pero es muy importante. Tenemos que entender que la Biblia habla de promesas y de realidades. Las promesas son asuntos condicionados. Si nosotros cumplimos ciertas condiciones, Dios cumple y aterriza su palabra en nuestro corazón. La Biblia dice, por ejemplo, deleítate en el Señor, es la promesa, es el fundamento, y la promesa es, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia dice, y yo reprenderé al devorador y lo voy a quitar de la escena para que no te moleste. ¿Qué tengo que hacer? Honrar al Señor con mis diezmos. Entonces son promesas que el Señor establece. A toda promesa le antecede una acción y un acto de obediencia. Pero no es así con las realidades. Las realidades son asuntos, su palabra lo dice, que no han de manifestarse, sino que ya están manifestados. Las realidades son, les voy a poner un ejemplo. Aquí hay chicas solteras que tienen deseo de casarse y de tener hijos.
potencialmente, ¿sí?, hay una promesa sobre ti. Pero la realidad es cuando te casas, te embarazas y cuando tienes una chava con las manos. Ahí ya no hay promesas, ahí ya está es una realidad. Y en la vida de fe tenemos que aprender, cuando leemos la palabra, tenemos que aprender a discernir y a ubicar qué son promesas y qué son realidades. Nuestra salvación en Cristo a través de la cruz y del derramamiento de sangre es una realidad. Nosotros no estamos detrás de una salvación. Nosotros ya disfrutamos la realidad de la salvación y la cuidamos con temor y temblor, pero ya es nuestra. La salvación ya es nuestra, ya vivimos en la realidad de la vida abundante. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, regresamos a Mefiboset. Mefiboset no tenía promesas. Él tenía todo para vivir en una realidad, pero escuchen muy bien, fue desplazado de la posibilidad de disfrutar la realidad que le correspondía. Entonces, la tarea de Satanás en contra nuestra, de todos los que estamos aquí, es que todas las herencias que tenemos en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, la tarea de Satanás es que ignoremos las realidades de Dios para nuestras vidas, y él va a hacer todo lo posible para sacarnos del lugar adecuado de herencia que nos pertenece. Va a querer que nosotros no estemos alineados para que nos posean todas las cosas que Dios ha prometido para nuestras vidas. Y eso es lo que le sucedió a Mefiboset. Vamos a ver algunos factores que nos sacan de vivir y que nos hacen perder el rumbo de nuestra herencia. Ahora, la nodriza lo llevó a vivir a un lugar que no tenía nada que ver con el plan de Dios para su vida. Escuchen muy bien. Luego que pregunta a David, ya leímos en el capítulo 9, ¿dónde está este hijo? Le dice, está en Lodebar. Pero Lodebar era un lugar donde vivía Mefiboset, pero donde no debió de haber vivido. Tenemos que entender que tenemos que asegurarnos de estar viviendo en el lugar, en el tiempo, en la voluntad y en las herencias de Dios. Ahora, hay factores que nos van a sacar de ese ambiente, no quiero decir ambiente, porque no es un ambiente, de ese lugar. Y nosotros tenemos que entender que esos factores los tenemos que detectar. No voy a hablar ahora de qué es lo que nos... nada, voy a tocar un punto, qué es lo que nos lleva a Lodebar. Y mañana voy a hablar otros factores de qué nos llevan a Lodebar y cómo salir de ahí. Aunque voy a tocar un punto también del asunto. Entonces, quiero que entendamos esto. Estaba viviendo en Lodebar. Y en hebreo Lodebar quiere decir lugar donde no hay pasto. Por eso se llama quédate en el pasto. Lo en hebreo, no crean que sea hebreo, pero investigué un poquito. Si usted quiere aprender unas clases de hebreo, no va. Si quieres aprender a decir no, diga lo y ya está. Lo, ya se dice no. Lo es no. Y debar quiere decir pasto o verdor. Y nosotros tenemos que entender, si se fue a vivir a Lodebar, se fue al lugar donde no hay pasto. Y si nosotros examinamos y estudiamos un poco la palabra, el pasto en la Biblia es un lugar muy importante. Salmo 23, que nos es familiar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En el hebreo dice, en Debar me hará descansar. Y en Lodebar es lo opuesto. Y noten bien, si el salmista dice que el Señor es mi pastor y en lugares de delicados pastos me va a hacer descansar, tenemos que entender que el pasto en la Biblia representa un lugar de seguridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Me hará descansar, habla del reposo de nuestra salvación.
habla de la seguridad en nuestro corazón. Vivir en Lodebar es vivir inseguros y es vivir fuera de las herencias que debemos de estar disfrutando del Señor. Entonces fue llevado al Lodebar y ahí vivió. Avancen conmigo, por favor. ¿Se acuerdan que lo mandó llamar David? Pero vayan conmigo al versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Ya era papá, Mefiboset. Cuando se fue del palacio tenía 5 años de edad. Y aquí ya vemos que tiene un hijo y dice que era pequeño. Vamos a pensar que este niño tenía por lo menos otros 5 años de edad. Entonces vamos a suponer, no está descabellado el asunto, que Mefiboset vivió 20 años en Lodebar. Se quedó en un lugar, fue llevado a un lugar del cual debió de haber salido rápido. Pero en ese lugar, en Lodebar, aprendió unas cosas que no está bien que aprendamos. Escuche bien, Lodebar no es un lugar para quedarnos a vivir. Podemos nosotros transitar por sequías, pero no debemos quedarnos a vivir ahí. Tenemos que entender esto en nuestro corazón. Si usted va conmigo, vamos a regresar al 2 de Samuel, no lo pierdan. Pero si van conmigo, por favor, al Salmo capítulo 32, vamos a encontrar algo muy, pero muy interesante. También nos es un salmo muy familiar. ¿Qué nos lleva a vivir a Lodebar? Este salmo, óigame bien, lo escribió David después de que cometió su pecado con Betsabé y fue descubierto y confrontado por el profeta Natán. Él escribió el Salmo 51 contando la condición de su corazón y el arrepentimiento para con Dios. ¿Está bien? Después él escribió, después del 51, cronológicamente, escribió el Salmo 32. Aunque está primero el 32, pero se escribió primero el 51. Están conectados esos dos salmos. Y comienza diciendo, escuchen muy bien: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y noten muy bien lo que dice: mientras cayó su pecado de haberse metido en inmoralidad sexual con Betsabé, mientras callé, vamos a ver el efecto. Se envejecieron mis huesos, enfermedad física, en mi gemir todo el día. Y al envejecerse los huesos, también quiero, antes de avanzar, en los huesos está la médula ósea, y de ahí es donde viene la sangre, y la Biblia dice que en la sangre está la vida. Entonces, al envejecerse los huesos, mi vida se secó, entró un espíritu de muerte, me perdí en la comunión. ¿A cuánto nos ha pasado? Me parece que a todos, no sé si a ti, a mí me ha pasado, que yo en algunas etapas de mi vida me he sumergido en tinieblas por ocultar cosas que no debía haber ocultado. El pecado hace que nuestros huesos, que nuestra vida se seque. Y dice, en mi gemir todo el día. Hay un deseo de Dios, pero pareciera que no lo encontramos. Y dice en el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y miren lo que sucede también cuando callamos el pecado. ¿Qué dice? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O en otras palabras, de tener que vivir en Debar, me fui a vivir al Lodebar. Me metía, en vez de quedarme en el pasto, en la abundancia, en el gozo del perdón, en la vida bienaventurada, se volvió mi verdor, mi vida de comunión, que mis huesos estén trayendo sangre, que mi vida esté en comunión con el Señor, que yo pueda tener de día y de noche
la bendición del Señor sobre mi corazón, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que le pasó realmente a Mefiboset? Se convirtió su verdor en sequedad de verano, porque de tener que vivir en la abundancia del palacio del rey, en la herencia como hijo, como nieto de un rey, terminó viviendo en Lodebar. Terminó siendo trasladado a un lugar que no le correspondía vivir. Y tenemos nosotros que entender eso. La tarea de Satanás es que nosotros nos quedemos estacionados en Lodebar. Y en Lodebar, a donde quiero ir ahorita, y voy a concluir en esta noche, ¿qué sucede en Lodebar? ¿Qué pasa si me estaciono en Lodebar? Pero quiero decir algo importante. Dice en el versículo 5, léalo conmigo, fuerte, ¿cómo dice? Mi pecado te deja. Ajá. Besaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, cuando perdona el Señor la maldad de su pecado, David en el Salmo 51 nos dice que regresa al gozo de su salvación, porque lo que le está pidiendo es: vuélveme el gozo de tu salvación. Perdón, en el Salmo 32:1 dice: me siento perdonado, me siento con un alivio porque tengo el gozo de mi salvación. Bienaventurado aquel al que el Señor no le inculpa de iniquidad, no culpa de iniquidad. Entonces David supo correr, David supo salirse de Lodebar. Y todos tenemos que aprender esto. Pero escuchen muy bien, ¿qué nos mete a Lodebar? El pecado. Hay mucha gente. Miren, yo les voy a decir una cosa. Tenemos con Norma 20 años pastoreando. Bueno, yo tengo 20, no, pastoreando. Norma tiene 18, ¿no? Y Gerardo y Rosy no me dejarán mentir. Si algo duele a los pastores, si algo es con el dolor máximo que lidiamos los pastores, es que en vez de que la gente viva en las herencias del palacio, esté viviendo lo de verdad. ¿Pero qué nos mete? Muchos factores. Hoy tocaré uno, mañana voy a hablar otros, que nos vamos a divertir mañana mucho. Pero uno de ellos, y creo el principal y fundamental, es el pecado. Miren, todos los que estamos aquí sabemos qué onda con nuestras vidas. Pero les voy a decir, el pecado más grande que hay sí es grave cometer pecados, pero un pecado más grave es no confesar el pecado, guardarlo. Por eso dice: mientras callé, mientras escondí la muerte, mis huesos se envejecieron. Estuve tratando de encontrar a Dios todo el día, pero no lo encontré. Al contrario, sentí como que la mano del Señor estaba sobre mí. No me salieron bien las cosas, tanto que se volvió mi verdor en sequedad de verano. Me metí a Lodebar. Y eso habla de finanzas y de comunión también. Porque en las sequías vamos a vivir nosotros sequías, con las financieras, y en comunión con el Señor, y familiares, y un montón de asuntos. Lodebar no es un lugar bueno para meternos, pero si ya te metiste, salte de ahí. Porque prolongar, ahorita los minutos que me quedan, voy a hablar los efectos de quedarnos a vivir en Lodebar. Y son muy graves los efectos. Y quiero retomar un poquito la idea y el comentario que estaba haciendo, porque a mí me preocupa esto. Hay mucha gente que va a las iglesias, pero vive en Lodebar en su corazón. No los ves contentos, los ves en sequía, nomás asisten, nomás están en añoranzas. Y uno a veces dice, porque muchos me dicen: ¿por qué la gente viene a la iglesia, están amargados, no adoran, no colaboran, no se comprometen? Y uno dice: ¿para qué chihuahuas vienen? Yo sí entiendo como pastor, después de 20 años, ¿a qué vienen? Es muy sencillo. Porque dentro de su interior saben que están diseñados y que nacieron para vivir en un ambiente de palacio, en un ambiente de pasto, de reposo,
de bendición, de alimento. Y aunque lo quieren, mientras usted y yo guardemos nuestro pecado, mientras callemos, no va a pasar nada. Lo demás, nosotros decidimos, escuche bien, hay factores que nosotros colaboramos para ir a vivir a lo demás, o hay factores que otros nos meten. Ahí sí, pero salir depende nada más de cada uno de nosotros. No podemos hacer responsables a los demás de quedarnos a vivir en lo demás. Así es que al final de cuentas, si alguien te metió ahí, pues salte. Yo recuerdo cuando tenía 19 años de edad, me fui a trabajar a Sicarza, a una siderúrgica, Lázaro Cárdenas, y créanme, yo era un inocente, crecí toda la vida en la iglesia y todo eso. Y el primer día, la primer raya, ¿sí?, la consagraban la gente yendo a gastársela a un antro. Y fui y me llevaron por primera vez en mi vida a una cantina. Me paré ahí, gracias a Dios que no era un burdel, sino solamente una cantina. Pero yo me paré ahí, me ofrecieron una cerveza, me ofrecieron una copa, y yo con mis limonadas. Y me decían un montón de cosas, y gracias a Dios me metí tanto en mi rollo de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Que me di cuenta de lo que estaba pasando alrededor. Saliendo yo de ahí, escuchen muy bien, simplemente dije, nunca en mi vida me voy a meter esta mierda. Se acabó. Me llevaron, pero yo decidí atrás, me salí. O sea, ese asunto que me jalan las amistades, que me jalan, no, ni más, valor. Es puro paro, es puro pancho, es pura insinceridad. Es que nos guste el pecado tomar. Esos pretextos es porque nos gusta el pecado. Y el pecado sabe bien, pero cuesta muerte. Nadie de los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, comenzando por quien les habla, hemos pecado. Y nos damos cuenta que el pecado, la sensación de lo prohibido, es súper interesante. La concupiscencia es fascinante, pero la consecuencia no. La acción es fascinante, pero la consecuencia no. Lo que quise decir. Estamos estudiando un caso en la iglesia. Una mujer que su marido, una mujer llena del Espíritu Santo, muy joven, su marido, pseudo cristiano, hace unos años atrás la abandonó, la dejó, se fue y se metió con una, con otra ya, y ella orando, Señor. Al asunto es que ella oró y tomó la decisión, y legalmente ella se puede divorciar, su marido está con una, con otra, comprobado. Dios la apoya en que se divorcie. Ella le dio 4 años de espera que recapacitara y pasó algo muy interesante. Fíjense cómo es el pecado. Hace 20 días lamentablemente firmó su acta de divorcio. Nos comunica en Miami, lo lamentamos mucho, pero era lo mejor para ella en estas condiciones. No estoy a favor del divorcio, pero tampoco voy a ser de los pastores tontos que le voy a decir, espérense, un día Dios lo va a cambiar. Le dio 4 años, casi 5. Está libre para servir al Señor. Entonces, escuchen muy bien, el día que firmaron el divorcio, a partir de ese momento el marido se puso loco de amor por ella. La buscaba, le mandaba rosas y todo eso, y notamos un patrón del pecado. En el momento en el que su esposa dejó de ser su esposa, a él le entró un deseo por ella y una pasión por ella, porque ya no era legal y ya era lo prohibido. Así actuó el pecado. Y ella se reía y decía, ¿cómo es posible? Decía ¿cómo es posible? Dice, oye, si me hubiera buscado así, si me hubiera mandado esas flores, si me hubiera hablado como me hablaba, oye, otra vez me enamoro de ese tipo. Pero firma y entra una disensión, es ilegal, y entonces él comienza a querer conquistar a una mujer que ya no es su mujer y es ilegal. Demonios, concupiscencia.
Así es que escuchen bien, si tú y yo estamos guardando pecado, viviendo en pecado, vamos a vivir en lo demás. ¿Qué pasa? Vamos a regresar a 2 Samuel capítulo 9. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Los efectos de vivir en lo demás. Ya vimos, lo primero es que se volvió vigorones, sequedades de verano, perdemos la comunión con el Señor y todas estas cosas que citamos. Pero miren muy bien. Vamos al versículo 6. 2 Samuel 9:6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. ¿A quién vino? A David. Y noten muy bien lo que hizo. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo a Mefiboset, y él respondió: aquí tu siervo. Hago una pregunta. La actitud que asumió Mefiboset delante del rey David, porque ella era el rey, ¿era la correcta? ¿Sí o no? Sí. Oye, estaba delante del rey y lo primero que hizo es que se acercó a él, se postró sobre su rostro. Número 1. 2, le hizo reverencia. Y lo tercero, le ofreció su servicio. Se postró, lo reverenció y ofreció servirle. Ahora, ¿es correcto delante del Señor Jesucristo que usted y yo le hagamos reverencia? ¿Que nos postremos delante de Él? ¿Que le sirvamos? ¿Es correcto? Sí. Pero note muy bien el siguiente versículo. Y le dijo David, que representa a nuestro Señor, al rey, ¿qué es lo primero que notó David en Mefiboset? Temor, miedo. Quiere decir, escuchen bien lo que voy a decir, quiere decir que podemos postrarnos delante del Señor, pero con miedo. Servir al Señor, pero con miedo. Reverenciar al Señor, pero con miedo. Esto significa que en Lodebar, en 20 años, recibió una información incorrecta de quién era David. Estar metido ahí y aislado en donde no hay pasto, quedarse en un ambiente ahí, comenzó a sabía quién era el rey, sí o no, tanto que cuando lo llamó no rehusó ir, tanto que cuando llegó delante de él hizo lo correcto delante del rey. Pero escuche bien lo que sucedió en Lodebar. En Lodebar se distorsiona en nuestro corazón la revelación del carácter correcto del rey. Lo voy a repetir. Vivir prolongadamente en Lodebar, en la sequía, en donde no hay pasto, hace que se distorsione la revelación correcta acerca del carácter del rey, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que viene a la iglesia pero no entiende quién es Jesús. Hay mucha gente que viene a la iglesia para que Diosito no los castigue y hacen lo correcto. Yo he descubierto algo, escuchen muy bien. Hay mucha gente que por no entender quién es Dios, no diezman ni ofrendan, que es un acto de adoración. Pero yo conozco gente que diezma y ofrenda, pero también sin tener una revelación de quién es Dios. Diezmar y ofrendar no garantiza. No hacerlo es una garantía que no conocemos delante de quién estamos. Pero hacerlo correcto, con una distorsión de delante de quién estamos y quiénes adoramos, también puede suceder. En conclusión, el espíritu religioso lo aprendemos en lo demás. Porque, escuchen muy bien, lo que sucedió es que estuvo conectado a la mesa del rey y ahí es donde sanó su corazón Mefiboset, y es cuando comenzó a comprender quién era el que estaba delante de él.
Pero cuando llegó, lo primero que discernió es: está bien, te estás postrando, estás haciendo reverencia, muy bien, me estás ofreciendo que eres mi siervo, pero tienes miedo de mí. ¿Qué es lo primero que sucedió cuando entró el pecado? Señor, tuve miedo. ¿Y qué sucedió? Me escondí. Le voy a decir como nosotros. Cuando la gente no se acerca a Dios por soberbia. Pero nos podemos nosotros congregar y ser parte de una congregación y tener distorsionado dentro de nuestro corazón la realidad del amor profundo de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y eso hace, entonces le voy a decir qué actitudes tenemos. Es muy sencillo. Decimos: ay, es domingo, sí, tengo que ir a la iglesia. No tienes que venir a la iglesia porque tienes que venir. Vamos porque quiero ir, porque tengo un deseo del Señor. Por ejemplo, mi hijo Irán, una vez me dijo: papá, ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? Le dije: no, ¿por qué tienes que ir a la iglesia? ¿Qué te hace creer que tienes que ir a la iglesia? ¿Es que tú eres el pastor? ¿Y eso qué? ¿Pero es que yo soy el hijo del pastor? ¿Y eso qué? Entonces, ¿puedo no ir? Te puedes quedar si quieres. No tengo ningún problema. Bye. No quiero ir. No, espera, ¿quieres ir o tienes que ir? No quiero ir. No. Hace rato me estaba diciendo que... Y empezó a comprender. Le digo: tú vas porque quieres ir o porque tienes que ir. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, escuchen muy bien, hay una distorsión del trono de la gracia. La Biblia dice en Hebreos: acerquémonos. Entonces nos quita la confianza para ir al trono de gracia. Dice en una versión, voy a leer esta versión, está en Hebreos 4:16. Entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Ahí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Voy a leer en otra versión. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. La Biblia dice en Hebreos que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia. Yo hago una pregunta: ¿Mefiboset se acercó confiadamente al trono de David? No. Tenía temor. Un asunto es el temor reverente, pero el temor reverente nos vincula con la santidad de Dios, pero el miedo religioso nos desconecta del amor de Dios. Se parecen, casi no los podríamos diferenciar. La única manera de darte cuenta si temes a Dios o le tienes miedo a Dios es el efecto en tu corazón, si te vincula con Dios o te aleja de Dios. Hay mucha gente que dice: ¿cómo sé si le tengo temor a Dios reverente o tengo miedo de Dios? El sentimiento, la emoción es lo mismo, 100%. El efecto es opuesto. El temor de Dios nos hace acercarnos con confianza. El miedo hacia Dios nos hace tener, el miedo nos hace tener un temor infundamentado y se acerca haciendo lo correcto, pero con actitud incorrecta. Vivir en lo de mal nos desconecta. Por eso te doy un consejo: quédate en el paso. Quédate en el paso. Y quiero avanzar. Quedan 15 minutos. Bueno. ¿Qué más sucede? Entonces ya hablamos. Hay una distorsión del carácter del rey, porque viene con temor. Y miren lo que le tiene que decir el versículo 7. Y David dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo ¿qué? Misericordia. Entonces está hablando el rey desde su trono y está extendiendo misericordia.
Entonces, el versículo 7 es una figura en el Antiguo Testamento de lo que es el trono de gracia y de misericordia. Porque dice: dale misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y miren lo que dice: te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Te devolveré lo que te pertenece. Te voy a hacer que regreses al lugar del cual nunca debiste haber salido y que es tu herencia. Te voy a retornar a que habites en el lugar que te pertenece, a que comas lo que debiste haber comido, a que vivas en el ambiente del cual nunca debiste haber salido. Por eso el Evangelio tiene el poder de restaurarnos y de conectarnos con la vida abundante que el Señor trajo al hombre antes de la caída. A través de Cristo somos reconectados a la vida de comunión con el Señor y de relación con el Señor. Entonces es muy grave vivir en Lodebar. Es muy grave. Prolongar, ya vimos qué nos mete principalmente: el pecado. ¿Qué nos saca? La confesión. O sea, no hay gente, discúlpenme que use la palabra, más tonta en la vida que un hijo de Dios, salvo que un cristiano viviendo en Lodebar. Es la gente más tonta que pudiera existir. Gente que no tiene pasión por el Señor, gente que no disfruta la realidad del amor de Dios. Por eso podemos venir a la iglesia, pero estamos desconectados de lo que se trata. Esto no es una religión, ustedes lo saben, y hasta lo decimos y lo mencionamos, pero pareciera que para nuestros corazones sí lo es. Entonces se distorsiona la realidad del carácter del rey, distorsionamos la realidad de lo que es el trono de gracia. Y quiero avanzar un poquito más. Soy como la pobrecita que digo: tengo tantas cosas que decir que ya no sé ni qué decir. Voy a hacer misericordia, te voy a devolver las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. El versículo 7 es una figura de lo que es la vida abundante en Cristo Jesús. Nos quita el temor, nos da misericordia el Señor, nos devuelve a la vida de comunión con Él, a las herencias de nuestro Padre, y nos hace entrar en una comunión con Jesucristo a través de la sangre y del Espíritu. Eso es la vida abundante. Todo el capítulo 9 de 2 de Samuel es un cuadro profético de lo que es la vida abundante en Cristo. Por eso es muy importante el capítulo 9 de 2 de Samuel. ¿Sí? Entonces tenemos que rechazar completamente de nuestro corazón a vivir en Lodebar. Ahora, quiero que entendamos algo. Déjenme encontrar mi encuentro. Ya. Quiero que entendamos algo. Vaya conmigo a Joel 1:18. Si lo encuentra, si no lo encuentra, díselo. Es de esos versículos que se esconden, ¿verdad? Lo voy a leer, dice así: ¿cómo gimieron las bestias? No crea que Dios está hablando a ellos. Dice: ¿cuán turbados anduvieron los asnos de los bueyes? Tampoco Dios nos está hablando a ellos. Y no tuvieron, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los asnos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. Habla de gemir. ¿Te acuerdas? Salmo 32, en mi gemir todo el día. Y dice: y anduvieron los turbados los asnos de los bueyes porque no tuvieron pastos. Va a haber una vida de confusión en Lodebar completamente. Ahora, quiero concluir en esta noche con esto. La palabra debar, que es pasto, se deriva de otra palabra hebrea que es dabar. Debar viene de dabar. Y dabar
Óigame bien lo que quiere decir. Dabar quiere decir palabra. Quiere decir noticia, cántico, mensaje, negocio, celebración, conmemoración, tarea, y quiere decir libro para leer. Entonces, cuando en la cultura hebrea quisieron ponerle un nombre a esa plantita verde que salía, dijeron, pues ¿cómo le ponemos? Y ya existía una palabra en hebreo que se llamaba dabar. Y como vieron que de ahí se alimentaban las ovejas, los bueyes, las cabras y todo eso, le pusieron debar, pasto, conectándolo con comida, conectándolo con la palabra de Dios. Entonces, vivir en lo debar es vivir en un lugar donde no hay palabra. Lo debar es lugar donde no hay buenas noticias, lugar donde no hay cántico, lugar donde no hay un mensaje profético, lugar donde no hay celebración, donde no hay tarea y donde no hay un libro que leer. Vivir en lo debar es vivir desconectados de la palabra de Dios. Hablábamos con su pastor y estamos en absoluta confidencia que los fundamentos principales para nuestras vidas son la oración y la palabra. No le podemos buscar todo. Y vivir en lo debar o en lo dabar, que es lo mismo, es vivir sin palabras, sin mensaje, sin nada que conmemorar, sin tarea que desarrollar, sin noticias buenas, sin cánticos, sin mensajes, sin negocios, sin nada. Entonces, lo que nos mete ahí es nuestro pecado. Lo que nos hace permanecer el tiempo que nosotros decidimos es la terquedad de no confesar nuestro pecado. Nos saca la confesión, nos saca el arrepentimiento de ese lugar. Y entonces el problema es este. Si es un problema entrar ahí, si es un problema, no es tanto problema como salir. Es una sencilla confesión y un arrepentimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si nos quedamos ahí, cuidado, se va a distorsionar y a deteriorar nuestra imagen y revelación de la realidad de quién es Cristo. Escuche bien, la mayoría de los miembros de las iglesias no saben quién es Jesús. Saben que es Salvador, pero no le conocen como amigo, no le conocen como Dios, no le conocen como maestro. Ahí me acuerdo que había hasta los chotearon y sacaron hasta pergaminos que vendían en las calles. Me llamas maestro y no haces lo que yo te digo. Me llamas Dios y no me honras. Eso lo fusilaron de la Biblia y es verdad. El pensamiento lo hizo un cristiano. Entonces, no basta que tengamos una revelación de Cristo, nuestro Salvador, para asegurar nuestra eternidad, porque quedamos incompletos. No dije que no sirve, no basta. Hay mucha gente que va a ir al cielo y que va a vivir ignorante aquí toda su vida de quién es Jesús. Porque la salvación, hay muchos que dicen, yo sé que hago estos comentarios con un alto riesgo, porque muchos dicen, pues por lo menos voy al cielo, ¿no? ¿Y de eso se trata? No, no se trata de eso. No se trata de eso. Por ejemplo, ayer fuimos a la boda de Asiel y de Emily, y nos dio mucha vergüenza cuando aquí ya no regresamos y olvidamos darle su regalo. Va a ser una vergüenza llegar al cielo y no presentar nada delante del Señor. Porque la Biblia dice que cuando lleguemos al cielo, el Señor va a decir, fiel, buen siervo y fiel. Hablando de que hubo un efecto de su obra aquí en la tierra. Y va a haber recompensas. La Biblia habla de recompensas. La Biblia habla de coronas.
Hay algunos teólogos que dicen que simplemente no hay manera que sea salvo y que no presente nada delante de Dios. Y a veces me dan ganas de inclinarme a esa teología. Pero me doy cuenta que va a haber mucha gente que va a ir al cielo, pero que no va a presentar nada delante del Señor, no es una vergüenza para mí, sin fruto delante del Señor. Y hay gente tan mediocre que dice: ay, Alejandro, pues me estás facilitando en esta noche las cosas. Puede ir al cielo, aunque vaya al cielo, porque no vaya al infierno, pues ya. Pero pensar así trae una evidencia de lo que estoy diciendo y ratifica lo que digo: no conoces al Señor. ¿De dónde viene nuestro compromiso para Jesús y nuestro servicio de conocer? ¿De dónde viene nuestro compromiso, aún si es posible, de dar nuestras vidas por el Evangelio, de conocer? De ahí viene, de ahí parte. ¿De dónde viene nuestra desvinculación con la vida terrenal aquí? De conocer a Jesús. Porque el que conoce a Jesús, que es el más grande tesoro, vende todo lo que posee para comprar el terreno donde está guardando el tesoro. Entonces, amados, vivir en lo de abajo nos desconecta de la palabra, de la noticia. No hay cánticos, no hay celebración, no hay conmemoración, no hay tareas. Es una vida mediocre, religiosa, aburrida. Y esta iglesia está llamada a eso. Y tu vida no está llamada. No es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, la tarea es: regrésate al pasto. Y mañana voy a hablar de otros factores. ¿Qué nos mete y qué define que nos quedemos en el pasto? ¿Cómo regresar? ¿Cómo retornar? Prácticamente hoy di una introducción, aunque hablé algo me parece para mí muy importante: el efecto de la necedad de quedarnos a vivir en el mundo. No conviene. Nos salimos del descanso, se distorsiona la realidad de Jesús en nuestra vida y llevamos una vida de mundanos. La mayoría de la gente en las iglesias en México, por lo menos, son una bola de mundanos. Vienen a la iglesia y lo que sea, pero allá afuera hacen danzas, fuman, chupan, toman, hacen todo lo que hace el mundo. Entonces no hay poder. No podemos tocar una nación. Por eso está nuestra nación como está. Esta nación está como está por causa de que los que podemos detener toda esa ira y meter a esta nación en el pasto y en el descanso, estamos viviendo en novedad. Necesitamos con urgencia regresar al lugar del cual nunca debemos habernos ido: la presencia del trono de Dios, donde hay descanso. Entonces, Dios quiere que tú y yo habitemos. Yo quiero que en esta noche tú te regreses a tu casa, amado, meditando en esto. Que digas: bueno, estoy viviendo lo de abajo, estoy en el lugar sin error, estoy en un lugar sin reposo en mi alma, estoy prolongando mis días aquí, ya estoy teniendo los efectos de vivir ahí. Es tiempo de confesar nuestro pecado, es tiempo de sincerarnos delante de Dios, es tiempo de plantarnos delante del Señor y tomar decisiones. Yo le comentaba a Gerardo Arroz y a sus pastores que estoy yo tan contento. Me parece que todo lo que está pasando, no en la magnitud que esperamos, pero nosotros tenemos pastoreando ya la iglesia 18 años. Y yo comienzo a ver el efecto de madurez en muchas familias después de tantos años. Nos están dando unas sorpresas de consagración, nos están dando unas sorpresas de compromiso, de renovación de la mente, de renovación de su vida patrimonial y familiar, que se nos cae la baba con el nombre. ¿Y qué pasó? Que los tocó el Espíritu Santo. Hombre, siempre los ha tocado, simplemente reaccionaron mejor. El Espíritu Santo siempre nos va a estar tocando. El asunto estamos respondiendo a su toque, estamos respondiendo a su invitación, y eso es lo que marca la diferencia. No sé si les dije algo malo, están muy calladitos. Lo regañan muy feo, ¿qué?
¿Qué les parece si mañana vamos a hablar de asuntos muy prácticos? Fui un poco más maestro en asuntos teológicos hoy en esta noche. Pero escúchenme, mañana vamos a hablar de asuntos prácticos para quedarnos en el pasto, que van a definir el rumbo de tu vida. Y me encanta siempre que veo esto de tus generaciones. Cuidado, y jovencitos, señoritas que están aquí, quédate en el pasto y mañana vamos a ver más. ¿Está bien? ¿Dudas, iras, contiendas, preguntas, disensiones, herejías? ¿Vamos bien? Ahí va la invitación. Mírenme todos, por favor. Si tú tienes que venir a cuentas hoy delante del Señor, miren, si yo hago un altar ahorita aquí, ¿no? Tú vete a tu casa y arregla por el Señor. Decide por el Señor. Toma decisiones por eso. Sigue al Señor de tu corazón. No de altar de iglesia. ¿Qué es válido? Absoluto. Que son sinceros los altares, lo seguiremos haciendo. Pero hoy en esta noche el desafío que te hago, si hay pecados que te están atando y que te tienen viviendo lo de abajo, ¿qué haces ahí? Lo único, toda la gente religiosa cae en la religiosidad porque ha guardado pecados. La raíz de la religiosidad es el pecado común. Se acabó. Cuando usted ve a mucha gente que no avanza, que no se compromete, que Dios le bendiga, varón, Dios le bendiga, para la paz de Dios, todo eso, detrás de eso, simplemente hay algo, pecado. Cuando usted ve a la gente que no llega a eso, hay otros que su religiosidad la manifiestan viniendo a la iglesia, siendo fieles a asistir, pero sin compromiso, quietecitos, calladitos, no dicen, no hacen, ni pichan, ni cachan, ni dejan nada. Estamos en el norte, aquí sí entienden ese lenguaje, ¿verdad? ¿Ok? Ya se quedaron calladitos. Porque hay el religioso obvio, Dios le bendiga, la paz de Dios, alabanza a Cristo, varón, y todo eso, y Dios le bendiga, y tremendo varón. Eso se da en el sureste. En el sureste los religiosos son así, estoy hablando en serio. Pero en el norte son gente calladita, no saludan, no sonríen, asisten, no se comprometen, solo vienen, escuchan, pero no cantan. O sea, los demonios también hay azules y hay negros y hay coloraditos por secciones. Pero si tú tienes que poner asuntos delante del trono de Dios, ven arrepentimiento, sean pecados sexuales, sean tranzas, sean chismes, sean contiendas, sea falta de perdón, sea lo que sea, más vale que rápido confesemos y nos regresemos al palacio donde hay bienaventuranza y donde hay paz y gozo. Amén. Padre, gracias por compartir tu palabra y te pido tu gracia para el día de mañana continuar esta serie, Señor. Pero Espíritu Santo, ayúdanos en esta noche a entender que no nos conviene, que no es sabio vivir en lo demás, porque ahí no hay palabra, no hay cántico, no hay celebración, no hay noticias. Señor, simplemente hay muerte y espíritu religioso y distorsionado y ajenos a lo que está pasando en el palacio del Rey. Ayúdanos, Señor, a salir de ahí y regresar a tu corazón y a un avivamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. ¿Cuántos reciben eso? Yo creo que como introducción a las bases de lo que es la palabra de Dios, no debe de pasar hoy de que tomemos decisiones. Y es tan práctico como
hacerlo, ¿sí? Y yo creo que nuestra vida depende de las decisiones que tomamos. Y la palabra nos está desafiando con esas dos cosas, ¿no?, que nos ha compartido el pastor Alejandro. Nos está desafiando a hoy mismo decir, bueno, si hay pecado y mi corazón se está secando, hay áreas donde están secando, pues yo vuelve a tomar la decisión. Yo tomo la recomendación del pastor Alejandro, decir, voy a llegar a decir, Señor, esto no es confesé mi pecado delante de Dios, tomé decisiones y unos a lo mejor Rosillo, pues conocemos corazones, conocemos